Les decía, en el primer día Nemontemi, en el rumbo de Tlahuiztlampa, ¿qué nosotros vamos a evaluar? Nosotros como Quetzalcóatl, como servidores, ¿cómo hemos servido? ¿Con una buena actitud? ¿Con un buen entendimiento? ¿Acaso compartimos conocimiento? ¿Acaso compartimos libros? ¿Acaso compartimos experiencia? ¿Acaso le enseñamos a los demás esa antorcha, esa tea, esa luz hacia donde debemos de caminar? ¿Qué hemos hecho, hermanito? He ahí, ¿no? Una autoevaluación, un análisis, los pros y los contras que vivimos en este año TEC, en este año Cuchillo de Pedernal. Realmente este ha sido un año muy fuerte, de grandes cambios, ¿sí? A nivel personal, comunitario, nacional, internacional, ha habido grandes cambios. Eso es interesante, plasmarlo. Primero, ¿para qué lo vamos a analizar? Para ver esa gran gama de abundancia y de oportunidades y bueno, ¿por qué no aprovecharlos para nuestros objetivos? ¿Sí? Además de que nosotros, ¿qué es lo que hemos trabajado en el ámbito de la energía de la luz? ¿Hemos realmente sido personas de luz, de conocimiento, de entendimiento, de comprensión, de socialización de nuestro conocimiento? He ahí, en el primer día. Segundo día, Mictlampa. Hasta este momento, en el día número 2 de los Nemontemi, que va a ser un día más Tlaxlihuanome, o sea, en el que está en el número 12. ¿Quién sería? Malinali. Sí, fíjense que es algo muy hermoso el autoanálisis. En el primer día, que ahorita les dice de Tlahuiztlampa, está Osomatli, el monito, ¿no? El mono con su regente Xochipili, por ejemplo. En ese rumbo va a ser tocar el día mono, el primer día. Vamos a poner ahí cómo hemos empoderado nuestra creatividad también. Mictlampa, cómo hemos sido como medicina, hermanitos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos crecido en este ciclo que está terminando, hemos crecido en el ámbito espiritual, en el ámbito material, en el ámbito emocional, en el ámbito intelectual, en el ámbito energético, cómo hemos controlado nuestra energía. En este segundo día podemos nosotros hacer esa autoevaluación, cómo, cómo nosotros nos hemos conectado con nuestras vidas pasadas. Y uno de ellos son los ejercicios que hemos hecho del acecho. ¿Se acuerdan en el de acechar? El día de ayer nuevamente les decía que en la noche pudiéramos nosotros hacer la insoniación acechándonos y esta noche de acecharnos, ahora todo ese acecho vamos a pedirle al águila, a Xipetotec, que elimine todo eso que no nos sirve con Mictlán, con el rumbo del Mictlán. Es el segundo día. ¿Hemos sido medicina o hemos sido veneno? Hemos sido personas que cerramos ciclos, decimos, bueno, esto tengo que eliminar de mis hábitos, o simplemente decimos, es que no puedo cambiar, así nací, así moriré y no podré cambiar. ¿Puede suceder eso? Sí. Algunas personas nos cuesta un poquito más ese cambio, ¿sí? Pero sobre todo en nosotros mismos. El rumbo de Cihuatlampa, que le va a tocar el día Acat. El tercer día va a ser un día Acat.
¿Qué es? ¿Qué es lo que hemos liderado con nuestra intuición y nuestra percepción? Vamos a sumergirnos en nuestro Tezcatlipoca en el tercer día. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros, nos corresponde como líderes, como servidores? Quitarnos ese lastre, porque tenemos mucho lastre que nos contamina la mente, el corazón, el espíritu, todo nuestro tlacayo, todo nuestro cuerpo. Nos hace falta eso. Nos hace falta percibir que en qué podemos cambiar y en qué no podemos cambiar. ¿Sí? En el rumbo de Huizlampa, el rumbo de las espinas, en el rumbo de donde encontramos a Huitzilopochtli. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos hecho nosotros en esta vida que termina, en este año que termina, en este ciclo que cerramos y empezamos a abrir para crecer hacia arriba en el año 13 casa? ¿Qué hemos hecho con nuestra fuerza de voluntad? ¿Hemos fluido como el agua de los ríos? ¿O nos hemos estancado como agua que se pudre con el lodo y al pudrirse como agua estancada, pues apesta? ¿Y cómo nosotros lo presentamos? Como personas amargadas, como personas que no le ven sentido a la vida, que a todo le encuentran la parte negativa. Es cuando nuestros abuelitos dicen, fluye, deja que sucedan las cosas. No te aferres. No te aferres con algo que no te corresponde resolver. Habemos personas que queremos resolverle la vida de los demás. Creemos que la felicidad de las segundas, terceras personas que están a nuestro alrededor, creemos que nosotros somos los responsables. Y no es cierto. Cada uno de nosotros es responsable si quiere ser feliz o quiere ser infeliz o quiere trascender o como decimos en el mundo occidental, si quiere ser exitoso o no quiere ser exitoso. Podemos darle alguna palabra, pero al final de cuentas es la persona quien decide hacerlas. Lo que yo les decía, podemos tener una gran gama de conocimiento y todo. Si no lo aplicamos, es como si siguiéramos en la misma ignorancia, ¿no? Entonces, en este caso, el rumbo de Huizlan para el rumbo sur, vamos a evaluar nuestra vida en los diferentes ámbitos que le corresponde, que nos corresponde vivir, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, el día número 5. Y en el día de los Nemontemi, el número 5 es el que tiene más horas, ¿no? Recuerden que ahí son 30 horas. Es el día más grande, el último día para iniciar un nuevo año, un nuevo Shiwit. Por ello, estos 30 horas se le dedica a uno mismo. En ese día, el quinto día, podemos hacer un temazcal y trabajarlo en este temazcal, platicar conmigo mismo, un temazcal en silencio conmigo mismo. Quizá entro al vientre de la abuelita temazcal, pero en silencio, porque voy a trabajar mi energía interna. Porque resulta que entramos al temazcal, cada uno eleva sus egos. Decimos, vengo a eliminar mis egos en un temazcal, pero el otro grita más recio porque quiere que se escuche su canto. Eso ya no es, eso ya no es. Un temazcal es, si vas a cantar, canta con amor, con respeto,
Y nada de que, a ver, todos los que están aquí, cada uno de ustedes va a ofrendar un canto. No, si su recito dice yo quiero ofrendar mi silencio, es respetable. O quiero compartir una palabra florida, es respetable, ¿no? Entonces, el quinto día se nos dedica a nosotros, lo dedicamos para nosotros mismos, ¿no? Nos sentamos a reflexionar como personas, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que realmente De las 8 estamos empezó a las... intencionando desde nuestro mundo, desde nuestro mundo humano, desde nuestro mundo nahual, desde nuestro mundo espiritual, desde nuestro mundo, desde nuestro contexto laboral, profesional? Porque todo esto influye en todos estos ámbitos, ¿no? Bueno, entonces, es lo que analizamos. Primero fue quién va a coordinar la actividad, ¿no? Dicen, bueno, ¿quién porta? ¿Quién porta el Shiukoat? ¿O quién porta el bastón de Huitzilopochtli? No, pues su servidor, ¿no? Dice, bueno, pues le toca entonces a usted coordinar el año nuevo 13 casa, ¿no? Entonces le dije, pues yo gustoso, yo lo hago, no se preocupe, ¿no? Y también aclarándoles a ellos, les dije a todos, les digo esta vez, este mes yo no les voy a dar lo que corresponde a los materiales, porque la recaudación que se haga del pago de las clases, de las sesiones, bueno, pues es una, quizá pudiéramos decirle una cuestión simbólica, ¿verdad? De las clases, que de ahí se desprende para pagarle al maestro de náhuatl, lo del internet, ya la plataforma ya no los nos ayudó el hermanito Víctor Aceves, nos ayudó a pagar Zoom todo un año, sería nada más eso. Entonces le dije lo que quede, que casi es el 75% de todo, después de hacer los pagos pertinentes, será destinado para la edición del libro de poemas, que fueron el 50% de poemas de los niños y el 50% de poemas de su servidor. Ya es cuestión ahora de enviarle, de depositarle el dinero al hermanito que nos va a hacer la edición y pues que ya empiece, ¿no? Esperemos que en marzo ya pudiéramos estar compartiendo. Entonces, con todo esto, llegamos al acuerdo de que pues yo celebraría el año pues en el círculo. Y pues por este año tendría yo que quedarme, ¿no? No como lo habíamos planeado, pero el 21 de marzo están todos cordialmente invitados en San Miguel Xochimilco, donde nosotros vamos a trabajar con Xipetotec, vamos a ir a un lugar sagrado que se llama Tesanto, vamos a ir a otro lugar sagrado muy visitado porque tiene una gran... El Tesanto es un lugar donde se ofrenda, se pide y se da la ofrenda, ¿no? Es similar a Xipetotec. Xipetotec, que es la que cambia de piel. Y el otro lugarcito es un lugar muy especial, muy conectado con la energía del universo, con Mixcoatl. Es un lugar especial, energético. De igual manera, vamos a estar allá y vamos a tener un temazcal, vamos a charlar sobre el trabajo y hacer algunos ejercicios, ahora sí, de conexión para la insoniación. Sí, que hay ciertas cosas que a través de esta plataforma
no se nos permite compartir, pero ese día vamos a estar trabajando. Tenemos planeado trabajarlo en 3 días, ¿sí? Dar un pequeño curso exclusivamente para la conexión con la madre tierra, con el sol, con la luna, esos ejercicios de manera presencial. No vamos a dar cursos de Tonalamat, esta vez va a ser de conexión con las energías del universo. Por, y para los que gusten acompañarnos, pues sería genial que ustedes nos indicaran o nos avisaran y así poder estar al pendiente de su llegada, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación de ustedes. El año nuevo yo coordinaría aquí la celebración, pero el 21 de marzo si nos pudiéramos reunir y platicar más ampliamente sobre el año nuevo. ¿Qué hay que hacer? Claro, ahorita les di a grandes rasgos, pues el panorama de cómo festejar el año nuevo, ¿no? Bueno, no tanto como año nuevo, sino cerrar un ciclo y abrir un ciclo de conocimiento, de pensamiento, de adquisición, de sabiduría, ¿no? Pues bien, hermanitos, no sé hasta aquí cómo se han sentido con estas ensoñaciones, porque en el siguiente paso, que justamente lo vamos a hacer hoy en la noche con Coscacuautli, este ejercicio que ahorita vamos a ver, lo vamos a practicar, es ponerlo, practicar, ¿sí? Bueno, sean bienvenidos. Buenos días, hermanita Ana, que se acaban de conectar, hermanito Enrique. Bienvenidos. Bien. El día de hoy vamos a hablar un día chicuase. ¿Chicuase qué? Chicuase miquisli. Es muy importante que también vayamos viendo en qué número se encuentran estas energías, estos signos. Chi, de la parte chicótica. Porque tenemos macuili, es un complemento. Del 1 al 5 representa, decimos, la parte material física, ¿no? Porque sí podemos tocar lo tangible. Pero a partir del número 6 se enfoca hacia, hacia el mundo espiritual intangible, hacia el mundo nahuálico, ¿sí? Ahora, aquí estos ejercicios son más ejercicios internos hacia nuestra vida, hacia nuestro ser, hacia nuestro vibrar. Miren, una de las imágenes también hermosas que vamos a encontrar con Miquisli, con Chicuase Miquisli, su nombre del número 6 es Chicotic. Tengo el 5 y le sumamos esto, Chicotic porque está torcido. ¿Sí? Está torcidito. Cumplen C, Ome, Ye, Inawi, Macuili, y tenemos el chicuase chicótico, o sea que está torcido, desde el nombre torcerse. ¿Por qué? Porque para sufrir este cambio físico, espiritual, emocional, energético, físico, el cuerpo se tiene que torcer. Los huesos se tienen que mover para tomar una forma física del ser que querramos transformar, encarnar. También Chicotic, si ustedes han visto a Xolotl, sus manitas los tiene así, igual sus piecitos, ¿sí? Lo vemos en la energía de los tonales. Permíteme acá para explicarles un poquito sobre, a ver, debe de ser acá abajo. Permíteme. Xolotl, le estoy buscando a Xolotl. Aquí tenemos, miren.
Es a lo que me refiero, de chicote. Vean sus manitas, cómo está, ese es chicote, o sea que no está derecho, está torcidito, ¿sí? Es lo que representa, si lo llegan a ver la imagen de Xolotl. ¿Sí, hermanito? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? La socamate no gnitzi. ¿Qué La más? ¿Qué socamate, más? qué más no gnitzi. Sí, sí, se dan cuenta, le digo, ese es chicote, o sea que está torcidito. Chicote, o sea que no está parejo, sino que está disparejo, también eso quiere decir, interpretándolo al español, ese es chicote. Por eso chicoace, no, ese no es, ándale. Ajá, chicoace quiere decir el que está disparejo, porque es un cambio. Tienes que cambiar, y si se dieron cuenta en la parte de este, de este Xolotl, ajá, de este Xolotl lo que porta es medicina, ¿sí? Está unido. Entonces, el cambiar, el torcerse, simboliza medicina. Un cambio que nosotros hagamos en nuestro cuerpo es medicina. De chicotic, chicoace, ¿sí? Que no está parejo. Bueno, ¿qué quiere decir? Entramos a un mundo en el cual nos habla de de dejar morir a esa persona, a esa energía, a ese hábito que tanto nos hace daño. ¿Y cuál es? Cada uno de nosotros sabe. Tenemos nuestros propios, como les he dicho, nuestras propias sombras, pero también tenemos nuestra propia luz. Eso es sin duda, hermanito, nuestra propia sombra y nuestra propia luz. Y si se acuerdan el día de ayer que estábamos viendo en esta parte, en esta energía que tenemos, que era el personaje de toda la fuerza de voluntad, ¿no? Que el jade es un complemento, que el jade, recuerden, el complemento es lucir, es vivir, es energicitarse con la energía del jade. Ahora bien, vamos a ver esta energía, miren, que vemos en la parte de abajo, que es aquí. Permíteme ponerle un poquito de zoom para poder ver, contemplarlo mejor. Aquí, allá, kilo, no te pases. Ahí está, ¿sí? Si ustedes pueden ver lo mismo, la base, desde la base que está trabajando, ¿no? En esta base es una base limpia, pura, ¿no? Impecable, pero contrario al otro, miren, sí se ve cómo está emanando, cómo está bajando esta energía que es precisamente la sangre, es el tona. ¿Por qué? Este personaje que vemos aquí, está en una posición, de ofrenda. Cuando nosotros, no sé, cuando nosotros abrimos los rumbos, decimos C, el uno es la energía hacia el universo. Ome, nos hincamos y generalmente, sí, así como está la persona, el personaje, y que podemos ser nosotros, generalmente le damos la madrecita tierra, le ponemos nuestro pie, nuestra rodillita derecha, ¿verdad? Con nuestra rodilla derecha ponemos en la tierra, ¿sí? ¿Por qué la derecha? Porque estamos haciendo un símbolo
estamos haciendo un pedimento, que la energía de la tierra entre en nuestro cuerpo, que nos energetice, que le agradecemos. Y en todos los rumbos es C arriba, Ome abajo. ¿Por qué? Lo que decíamos aquí, como nos lo muestra este personaje que vemos aquí. Como es arriba, es abajo. Agradecerles a estas dos energías generadoras de la vida, a las energías que en esa ceremonia nos apoyaron, estuvieron con nosotros, porque cuando abrimos los rumbos, igual, uno arriba y dos abajo, ponemos la rodilla, ¿no? Entonces, sí, entonces, he aquí donde nosotros debemos de entender, le agradecemos a la Madre Tierra, pero también a a las energías de la Tierra que nos acompañaron. Eso en una ceremonia, pues siembra de nombre, no sé, una ceremonia que nosotros hacemos, ya sea un temazcal, ya sea siembra de nombre de temazcal, siembra de nombre de una persona, de acuerdo, pero ahora él lo está haciendo diferente. Chequen, este personaje está vestido todo de color negro, a excepción de sus manitas. Es una persona que nos indica que podemos ser nosotros, a hacerlo. Otro, ¿es una energía masculina? Sí, sí, porque nada más su mashlat es lo que nos está presentando. Pero he aquí, ¿sí? Todos nosotros tenemos nuestra energía masculina, nuestra fuerza guerrera masculina. Es un personaje con sus cacli. El cacli tiene color blanco y rojo, ¿sí? Dice, tienes que tener la fuerza de voluntad para poder caminar. Pero bueno, tiene un tecpat que está haciendo sangrar, ¿verdad? En el mismísimo corazón. Desde los brazos, cómo está haciendo una forma. Y ahorita me van a ayudar ustedes eh, a interpretarlo, a leer, porque todos nosotros conocemos de esta lectura. Su cabellera es todo de color amarillo, tiene un simbolismo. Está elevando, podemos decir, está elevando un mensaje, un recito, una plegaria hacia el universo. No está, desde la posición en que está, no está viendo hacia la tierra, está viendo hacia el universo. Está sonriendo, ¿sí? Y se ve los ojos como él se está concentrando en la comunicación hacia arriba. Recuerden que cuando muestran los dientes es que está mostrando esa empatía hacia lo que está haciendo. Lo está haciendo de todo corazón con empatía. Pero bueno, no sé si alguien quisiera decirnos, no olviden retomar el número 6, la imagen, la posición, el color de su vestimenta, su tocado, lo que hace con las manos. Ustedes me dirán, ¿alguien quiere intentar hacer la lectura, la interpretación de la imagen? Los escuchamos. Porque sí está haciendo una ceremonia sagrada. Y está haciendo esa ceremonia que muchos de nosotros hemos intentado hacerlo. ¿Sí?
¿Alguien? Ajá. ¿No? Bueno, desde esta perspectiva nosotros pues vamos a observarlo, ¿no? Todos, por eso les decía que este ejercicio lo vamos a hacer práctico. Él está haciendo una ofrenda y no cualquier ofrenda. Es la ofrenda de su energía. Y la energía que es el tonal es la sangre, ¿no? Lo que nos está mostrando aquí. Realmente él agarra el tecpat y ofrenda su sangre al universo y a la tierra. Si se dan cuenta ustedes, tiene esta parte líneas señalando hacia adelante y hacia arriba y dos hacia abajo. Y en la mano derecha recuerden que es en la parte física, ¿no? Está punzando el corazón. Y la mano izquierda lo está ofrendando, o sea, está dando la simbología de ofrecer, ¿sí? Y la mano derecha hace, hace con su codo esta, esta simbología, este signo, ¿sí? Dentro de este tipo de ceremonias es muy importante la mano porque son las articulaciones, pero hace formas con su cuerpo. Si nosotros lo observamos, miren, este codo hace con la otra mano, chequen, hace esto, que simboliza, justamente por eso quise mostrarle a Xolotl, aquí miren, ¿sí? Si se dan cuenta, al igual que este personaje que tenemos aquí, hace esto con los codos, vean, está un codo, y está haciendo esta parte, esto. Esto del Oli, del movimiento, lo que está haciendo Xolotl, o algunos también le hacen como la advocación de Nanahuatl. Bien, ¿qué nos está señalando? Recuerden, el movimiento, la mano derecha con la mano izquierda no son lo mismo. Por lo tanto, nos dice, en este movimiento, izquierda y derecha, espiritual y física, está haciendo ese movimiento, esa transición entre el cuerpo físico, que ya lo hemos visto, que son los signos, los 5 energías, 5 signos de 1 al 5, que es Ipactli, Yeyecat, Cali, Cuetzpalin y Coatl. Después del 5 viene el 6, por eso está mostrando eso, el movimiento. Dice, en esta parte, yo pido, yo solicito, yo anhelo el movimiento, el cambio, la transformación, ¿sí? Hacia un nuevo ser, hacia una nueva energía, hacia una nueva espiritualidad. Pero para ello, pues yo ofrendo mi energía. Lo que yo les decía, algunos de los hermanitos me decían, no, maestro, yo hice el ejercicio, pero ¿qué cree? Mi energía bajó. O sea, me sentí muy cansada, muy cansado. Sí, porque justamente es lo que se hace cuando se hace este ejercicio, la ensoñación, el agradecer. Por eso es importante que yo les decía de alimentarnos también de la energía del sol, del aire, sí, que nos los da gratuitamente sin cobrarnos nada. Entonces, fíjense, esta parte
de la energía, dice con la mano derecha, yo ofrendo mi conocimiento, mi sabiduría física que yo voy a adquirir, la luz que yo voy a ofrendar. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a ofrendar esa luz? Ahí, ¿no? Ahí lo que nosotros nos toca a nosotros hacerlo. ¿Por qué les hablo de conocimiento y de luz? ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, su cabellera, ¿no? Es de color amarillo. Ese es su cabello. Los demás tienen de color rojo, de color, por ejemplo, este miren de color rojo, su tocadito. Amarillo. Pero es un amarillo, este es un amarillo mucho más intenso. Y recuerden que el TechPad es para cortar, pero también el TechPad es el conocimiento. Pero el TechPad también era, ¿se acuerda que les decía para ir abriendo, no? Ir abriendo el camino, pero también es para cortar con algo que ya no lo queremos con nosotros, que puede ser un ámbito, una situación, que puede ser perdón, ámbito no es hábito, una relación, un trabajo, un camino que ya no lo queremos seguir. Debemos dejarlo morir. Y es lo que nos está señalando con el texto, ¿sí? Pero para esto lo tenemos que hacer, dice, desde el corazón. Desde el corazón tiene que emanar esta energía, ¿sí? Desde ese corazón tiene que emanar ese anhelo que en verdad quiero cambiar. Claro que sí lo quiero hacer y si no, pues también no pasa nada. Para esto tengo que requerir de ese conocimiento. ¿Y dónde encontramos el conocimiento? Pues en la observación que hacemos nosotros, en el aprendizaje de las prácticas que venimos haciendo, de los libros que vamos leyendo, ¿no? Sabemos, yo sé muy bien que algunos libros que yo les envío en el grupo, pues no son realmente a este enfoque, pero tienen un 10, un 20% de conocimiento que nos puede ayudar al entendimiento, a la comprensión para nuestro cambio, para nuestra transformación. Y si se dan cuenta, es un personaje que sabe escuchar. Tiene aquí en su orejera, esta parte de simbología, tiene un collar de jade. Entonces, lo que nos está diciendo con su rodilla de izquierda, vean, aquí se está dando su rodilla izquierda. Lo está tocando esa base, ¿sí? Lo que nos está diciendo es el trabajo que vamos a hacer es el trabajo espiritual. Es el trabajo espiritual, pero ese trabajo espiritual también se va a reflejar en el trabajo físico. Lo que les decía, vamos a encontrar esa congruencia en lo que decimos y pues en lo que hacemos, ¿no? Es ese conocimiento. Y bueno, a sus manos, si ustedes se dan cuenta, sus manos son las manos de un humano, o sea, de nosotros. No nos está diciendo que lo haga alguien más, no, nos toca a nosotros hacer este trabajo. Y bien, todas aquellas personas que tienen en el numeral C, C, Miquisli, C, Tecpat, C, perdón, Chicuase, es Chicuase, Chicuase, Miquisli, Chicuase, Tecpat, Chicuase, Itzcuintli, Chicuase, Yeyecat, Chicuase, Ocelot, los que tienen esa energía, justamente les va a ayudar esto. Son personas, cuando leamos su tonal, le vamos a decir, son personas que pueden cambiar
que tienen el poder de tener la fuerza de voluntad, sus hábitos, sus acciones, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de conducirse, lo van a hacer el cambio desde el corazón, emanando esa fuerza de voluntad, pero también ofrendándolo a lo espiritual. Les ayuda mucho el conocimiento que tienen, ¿no? El Miquisli a través de sus vidas pasadas, la conexión Tecpat, son luz que van ofrendando, van dando a los demás. Y Squintly, utilizando la lealtad hacia sus objetivos. Y Eyekat, comunicando sus objetivos, siendo la energía vital en su trabajo, en su familia, ¿no? Que sí los necesitan, que a veces los hacen, los invisibilizan, que no les dan el crédito, pero sí son importantes, ¿no? Todo esto, hermanitos, la energía que nos muestra en este momento, en el Chicuase, Chicuase Miquisli, Chicuase Tecpa, Chicuase Escuintli, Chicuase Yeyecatli, Chicuase Ocelo. Son personas muy inteligentes, muy creativas, pero para empoderar más estos poderes, que le pidan al universo, al Mixcoatl, ¿a quién? A Tlahuizcalpatecutli, a Xolotl, a Tonatiutzin, a Mesli, para hacer todo este cambio. ¿Sí? Es interesantísimo. Y nos toca a nosotros también. Nos toca a nosotros ofrendar esa energía. Sí, eso va a hacer que nosotros envejezcamos más rápido. Sí, hermanitos. Todo eso, ¿no? Todo eso implica, nos gasta energía. Y aquí cuando hablamos de energía, quiero que lo pongamos eh, entre comillas, cuando digo intercambio de energía, es intercambio de una parte de nuestra vida. O sea, el tiempo de vida, pues, ¿no? Así me correspondía vivir, ¿qué sería? ¿Unos 100? Ojalá fuera así, ¿no? 100 años, pues me van reduciendo un poquito de esos días, porque ya los estoy utilizando para empoderar. ¿Y para qué quieren esa energía ellos? Bueno, es, es algo, es algo un poquito difícil de explicarles, pero yo les decía a los abuelitos, ¿por qué si nos dedicamos a esto, envejecemos mucho más rápido? Dice él, nada, uno, todo tiene un precio, ¿no? Dos, te quitan tu energía a ti porque tú eres el que se compromete. Tres, esto te ayuda a que tú comprendas mejor. Al momento de estudiar mucho, al momento de ir, lo que algunos decimos, de cortar con situaciones que lo traemos cargando de generación en generación, para que nuestra próxima reencarnación, en nuestra próxima vida, pues vivamos un poquitito más tranquilos, más livianos, ¿no? Y evitemos en nuestra segunda vida estar pagando errores y horrores que hicimos en nuestra vida pasada. Porque justo lo que decimos, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué habré hecho si me porto bien? Yo siempre estoy en armonía con todos, siempre ayudo. Sí, eso en tu vida presente, pero falta tu vida pasada. O hasta decimos, ¿qué estaré pagando yo para vivir así? ¿No? Entonces, pudiéramos explicarle esto a las personas, inclusive máxime cuando son niños, decirle a sus papás, a sus familiares, apoyen a este niño, apoyen a esta niña. Va a ser una de las personas que va a ser muy consciente en poder ofrendar su energía, en poder ofrendar su trabajo con conocimiento y inteligencia.
y estará muy conectado con el universo, con los cambios, vaya, ¿no? Porque es un número 6, Chicuase. Conozco un hermanito que es Chicuase Ocelot, 6 Ocelote. Es una persona muy creativa, muy inteligente y muy conectado con las energías del universo. Inclusive en algún momento él me empezó a cuestionar muchísimas cosas con respecto a las energías. Le digo, bueno, me encantaría compartírtelos, pero déjame pedir permiso, ¿no? Hace un año estuvo aquí, por estas tierras, y fuimos, justamente fuimos al rumbo de Cihuatlampa y le mostré esa constelación, esas estrellas que unen en el amanecer Xolotl, no, perdón, Tlahuitzcalpantecutli, pero también con Xolos, porque fuimos muy de madrugada. Le expliqué el por qué y para qué trabajar con ellos y con el amanecer, cargarse de energía. Y se conectó muy rápido él con estos ejercicios, ¿sí? Entonces, es súper importante, interesante, que nosotros podamos entender la energía de la Moshli que vemos ahí, ¿sí? Si realmente se está picando el corazón con un cuchillo de pedernal, sí, pero metafóricamente también nos está diciendo que debemos de dar de todo corazón todo lo que hagamos, ¿no? Maestro, Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. maestro, tengo una pregunta, estoy confundido. Maestro, los dos, el solo, ¿los dos es el mismo? O sea, es solo. Sí, hermanito. Xolotl y Tlahuizcalpantecutli son la misma estrella. Ok, ok, maestro. Xolotl es de la noche, desde que oscurece, la estrella grande se llama Xolotl. Al amanecer, como a las 5 de la mañana, empieza con su advocación de Tlahuizcalpantecutli, como la estrella de la aurora, como... igual es la estrella Venus, ¿no? Tiene estas dos advocaciones, se refieren a la misma estrella, Ok, pero, maestro. Gracias, maestro. sí, hermanito Pedro, pero tienen diferente trabajo, ¿eh? Xolotl, ¿a qué les viene a la mente a Xolotl? Lo que les mostraba hace ratito. Miren, ahí está Xolotl. Él es Xolotl, ¿sí? Xolotl es el que cambia de forma. ¿Escuchan? Cambia de forma. Por lo tanto, esta misma estrella, una de tantos trabajos que podemos hacer con él es pedirle, si así lo decidimos, que nos da la oportunidad de trabajar con él nuestro cambio, ¿sí? Nuestra transformación, ¿verdad? Bueno, vaya, para ser más claro, los que practican el nahualismo están súper conectados con él, porque es primero con él que hay que pedir permiso, que hay que hacer nuestros recitos, que hay que pedirle, hay que ofrendarle a Xolo. Y claro, no tan solo es el cambio físico, es el cambio en todos los ámbitos, con Xolo. Y Tlahuizcalpantecutli es conocido también como la estrella de la aurora, o sea, la estrella de la mañana, de la madrugada. Es una estrella muy hermosa que viene anunciando un nuevo día, una nueva oportunidad y representa la luz, representa el conocimiento, representa conexión intelectual con él. Eso para nuestra visión. Está la otra visión, que no es de nosotros, ¿no? Los famosos satanistas. Para ellos es Luzbel,
¿no? Para ellos es Luzbel y Luzbel no es el malo, ¿no? Decimos diablo, quiere decir, pues ese es el traidor, el que engaña. Pero Luzbel quiere decir luz hermosa, luz, conocimiento. Ellos le dan ofrenda en la noche, para ellos desde la noche, toda la noche hasta el amanecer, para ellos él es Luzbel, la bella luz, que representa, ¿no? El lado opuesto de lo que le llaman ellos Dios, ¿no? Y bueno, fíjense lo curioso ahí, aplica la dualidad. Hay un Dios y hay su contraparte. Pero los dos no quiere decir que uno es malo, otro es bueno, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra visión, con la filosofía. Les decía yo, en la luz hay sabiduría, en la oscuridad hay sabiduría. O dígame sí o no. Lo mismo aquí, lo que les decía ese día de los santitos. Bueno, ya nos desviamos, ¿no? Bueno, en este caso, esa es la parte del trabajo que se trabaja con este día, porque es el cambio, es la noche. ¿Se acuerdan? El número 6 es más a lo espiritual. Por eso también está vestido de negro el personaje, porque ese es hacia adentro de nosotros, hacia nuestro empoderamiento. Hermanito Alexander, bienvenido, lo escuchamos. Un abrazo respetuoso, Luis, en nombre del Espíritu Mayor, el agua, la tierra, el aire, el fuego y la fuerza que mueve el cosmos. A mí me parece muy interesante la energía que se mueve el lucero del amanecer y yo creo que eso hay que aterrizarlo muy bien, pues todo ha tenido una dicotomía, a veces una mala interpretación y a veces se mira desde unos conceptos pseudo religiosos afirmando unas posturas que tienen sesgo y la situación no es esa. Realmente nosotros, es claro, nosotros venimos a este mundo no a ser felices, sino a cumplir la misión. Y en la misión encontramos la felicidad. La misión se encuentra con vibraciones, energías y frecuencias. La energía, vibración y frecuencia se encuentra a través de los espíritus mayores como el agua, la tierra, el aire, el fuego. Y después que uno avanza, se comunica con ciertos elementales, después con ciertas plantas de poder, y así se va ahondando. Pero también nosotros sabemos que dentro de este sistema de pensamiento ancestral no racional existen unos conocimientos que se dan con el uso de las fuerzas del cosmos, por ejemplo, del Sol y la Luna. Entonces, cuando el Sol a esa hora cae, cambia la energía de la Tierra. O sea, hay una renovación de la no luz, para decirlo, de la oscuridad a un estado de luz, pero el estado de luz es un estado de conocimiento y de renovación. Entonces, a mí me parece que el error se ha situado en querer manejar un aspecto que es meramente espiritual, en convertirlo en una situación espiritual racional. Y esto no podemos caer nosotros en eso. Por ejemplo, usted nos decía, nosotros tenemos un poder fuera de la razón, que es la conciencia. Y fuera de la conciencia tenemos un elemento, una herramienta que es la intuición. Por ejemplo, tanto usted como yo sabemos que nos hace daño, pero también sabemos que hay energías que nosotros no buscamos comunicando con esa energía y esas energías son arrojadas o lanzadas para nosotros en los procesos. Por ejemplo, las energías de avasallar con cierto tipo de elementos que no nos dejan caminar en un marco de la misión, porque sencillamente otras personas se creen con mayor tipo de instrumentos o de elementos para propender un cambio, un beneficio, digámoslo abiertamente, a la humanidad que se constituye en los pueblos originarios cuando somos alrededor de casi 400 millones. Entonces, lo que yo quiero develar aquí es que hay muchas personas que nosotros nos encontramos y que todo el mundo nos reconoce como custodios de saberes ancestrales, no nos pueden llamar satanistas, primero. Eso sí quiero que quede claro. Y lo otro es que uno tampoco puede entrar en ese diálogo de irrupción con personas que dentro de este sistema utilizan estos sistemas para desarrollar esas cosas que están en total libertad, porque yo no quiero
entrar en contraste con nada. Pero sí hay que dejar claro. Y esa fuerza, yo pienso que hay que leer un libro de la inclinación de la Tierra porque ha dejado de rotar. Es que nosotros, si no nos sabemos conectar a esa fuerza y al atardecer, va a haber una pérdida de energía. Porque es que la energía está ahí, está situada ahí, como cuando usted nos enseña con los videos, que yo tengo que dialogar con la fuerza que mueve el sembrado de los ríos, del agua, de la lluvia, porque es que ahí está un poder. Eso no lo vamos a encontrar en un doctorado de filosofía, ni en la pobada de esta universidad. Eso uno lo hace como adiestramiento para entender también la racionalidad humana. Pero sí, sí está claro. ¿Por qué? Porque es que el racional no va a entender el ensueño. El racional mucho menos va a tener la capacidad de entender una sanación en el ensueño. Peor todavía. Y hay momentos mucho supra, cuando ya uno se va acercando más, no va a tener la capacidad de meditarse en el ensueño para salvar a través de una meditación el que está ensoñando. Es complejo. Entonces usted le dice a una persona así, entonces ya no seríamos ni satanistas, ni brujos, ni chamanes, entonces no dirá, no, esta gente está loca, esta gente se les corrió la teja. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo. Ellos están vibrando con la energía del miedo, del temor, de una construcción social que se le ha dado que yo respeto, pero cuando yo tiene conocimiento vivencial de esto, uno dice, bueno, respeto tu postura, no voy a estar en contra tuya, y entonces cuando uno comienza a develarse en la cuestión esta del tonal. O sea, en tonal a mí me ha develado que la fuerza que yo voy a desarrollar no la voy a desarrollar acá en Colombia totalmente. Eso me lo ha mostrado, pero también me muestra que tengo que tener mucho cuidado porque en este proceso hay mucha gente vigilante. Entonces quería hacer ese aporte porque a veces no se habla esto abiertamente no sé, a veces la gente tiene a veces la gente no le gusta entrar en estos planos, pero estos planos hay que decirlo, porque eh, en medio de este mes que he estado casi en todas las conferencias de los pueblos mixtecos, todo, tolteca, anahuac, todo, hasta peruano, me he dado cuenta que hubo una crisis porque alguien dijo que él era la representación de no sé qué persona, por no decir, aquí no hay una tradición ni una herencia porque tú vengas de un linaje, no. Aquí las cosas se ganan a pulso y no puedes imponerle al otro que piense como tú, aunque tú hayas hecho un buen proceso. Una crisis que ha llegado a que nosotros, dentro de los pueblos originarios, estemos así es el feminismo. El feminismo es un invento que se tiene para destruir las bases societales de la comunidad indígena, porque tanto mujer como hombre somos iguales. Si no, no nos habían hecho sencillamente. Entonces, yo no puedo pensar como mujer, ni la mujer puede pensar como hombre, seamos claros. Entonces, en esto hay una protección del sistema de saberes ancestrales y nosotros debemos revisar cómo esta influencia de estos pensamientos que en un momento pueden ser buenos a la introducción se vuelve un problema a futuro. Porque cuando una persona feminista asume un poder, comienza a desarrollarse un ego y ese ego es tremendo porque devela como un ánimo histórico de querer, disculpen la palabra, desquitarse todo lo que ha hecho cierta parte de la humanidad masculina. Y entendámoslo bien claro, eh, yo nunca estaría de acuerdo que se le falte respeto a una mujer, que se le golpee, que se le injurie, pero nosotros tenemos genéticamente, Temastiani, tenemos una función misional y esa función misional va de acuerdo a la semilla que se nos ha dado. La mujer tiene su semilla, nosotros los hombres tenemos nuestra semilla. Y esas semillas son las que son energizadas en los solsticios, en los plenulios, en los cambios lunares, en todo este tema. Entonces, a eso quiero ir, que no dejamos a veces tampoco imponer ciertas culturas que nacen en unas épocas que van a morir, porque eso va a decaer. Y nosotros sigamos conectándonos con la fuente de energía que usted nos enseña. Muchas gracias. Sí, sí está presente, hermanitos, está presente esa energía. Aquí miren, yo les hablaba, por ejemplo, de Venus, de la luz, del conocimiento, porque precisamente él es lo que está haciendo. Está pidiendo esa luz, ese conocimiento. Así, ¿y dónde lo está viendo usted?
aquí, miren, en su cabellera. Todo esto, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene esa cabellera de color amarillo, ¿no? Y recuerden que también ya dijimos que el cabello es también una extensión de nuestro sistema nervioso que nos ayuda a conectarnos, a cargarnos de energía vibrante. En este caso es de color amarillo, de la luz, del conocimiento de los astros. Y por eso está viendo hacia arriba, está pidiendo eso, ¿no? O sea, son personas muy observadoras, son personas que están muy conectadas con las energías del universo, del Sol, no tan solo con el planeta Venus, sino que con del Sol, la Luna, como decía el hermanito Alex, con todos estos procesos lunares, las fases lunares, ¿no? Entonces, fases, cambios, por eso está en el número 6. Son cambios que tenemos que nosotros generar, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tuviera alguna otra participación con respecto a esta energía superpoderosa. Yo les decía, cuando los empezamos a conocer, los empezamos a admirar y a veces, pues si tenemos la oportunidad de pintar algo en alguna parte donde pueda ver la gente o en una habitación o en la oficina, híjole, pues pintar uno de ellos, ¿no? Dependiendo de lo que estemos nosotros trabajando. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra participación, nos Te mantiene, disculpe la pregunta. Esta vamos. inclinación constantemente se ve con el pie Vamos izquierdo. eh, disculpe, ¿puedo preguntar? Pues parece a que la se fue. siguiente imagen. Este es, acuérdense, está podemos decir, está en una posición, la mano derecha lo pasa acá. Vamos a decirle que está en una posición, ¿verdad? De contemplación. Está en una posición que nos habla justamente de un cambio. Vamos a decir, y dónde lo está viendo usted? Que el cambio, que la posición en el que está, vea, la vasija que tiene en la parte de abajo. Es una vasija de color blanco, vasija, ¿eh? El contenido, por la espumita que tiene, la espuma del Oakley, pero también es la espuma del agua, ¿sí? Para los que de alguna otra forma hemos ido, a lo mejor a la playa, ¿no? Pues en nuestro caso, que estamos aquí en la montaña, de vez, a ver cuándo nos toca ir a Sebastián, ver a la playa, ese movimiento que genera el agua, ¿no? El mar llega, viene esa espumita blanca, ¿no? Y esa espumita, esa espuma blanca que nosotros llegamos a visualizar, pues esa, porque se ha movido esa espuma, ¿no? Al igual el Oakley. El Oakley, así como está, lo podemos poner en un frasco, pero el momento de moverlo, ¿no? Lo estamos sirviendo, se está en movimiento, empieza a generar esa espuma. Sí, hermanito Alex, lo escuchamos. maestro, te mantiene, maestro, una pregunta. Sabemos, y es una lógica, que las posturas manejan unas energías y ciertos poderes. ¿Qué pasa, por ejemplo, maestro, cuando una persona no tiene una pierna, una mano? Eh, ¿cómo, cómo se traduce esto en estas posturas? Por favor, le agradecería. Sí, 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 entiendo, hermanito. Yo discerno mucho de que dicen, es que como no tiene una mano, estamos completos, hermanito, ¿no? Quizá, por ejemplo, mi mano derecha, por algún accidente o algo, se me haya amputado,
esa parte física, pero la parte energética, espiritual, estamos completos. ¿Sí? Estamos completos. Vaya, lo que yo les digo. Este tan solo es una vasija. Esto también es una vasija. Esto es una vasija. Este estómago, estos pulmones son vasijas. Son contenedores. ¿Saben? Yo me admiro mucho. Y no porque quiera yo alabar a esta gente. Le decimos discapacitados. Muchos le decimos así. Y no son discapacitados. Pudiéramos ponerles, o algunos ya les llaman así, y me gustaría, a lo mejor les ponemos una etiqueta, vaya, con capacidades diferentes. Cuando lo correcto sería ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque están completos. La discapacidad lo tenemos acá. Acá, todos en algún momento en nuestra etapa de nuestra vida traemos esa discapacidad, pero acá. ¿Por qué? ¿Por qué personas que no tienen manitas, pero con una mano, con los pies, pueden pintar grandes obras de arte? Explíqueme eso, ustedes. Personas con los pies tejen unos bordados hermosísimos. Personas que sin pies, quizá nacen con piecitos muy cortitos, son personas grandes deportistas, grandes oradores, grandes pintores, grandes literatos. Yo les digo que lo físico no nos impide. Ahí tenemos grandes atletas con cuerpos atletas. Decimos completos, cuerpos perfectos, mujeres y hombres, cuerpos perfectos. Pero aquí no tienen nada. Aquí no tienen nada. Eso sí son discapacitados. ¿No? ¿Por qué? Por voluntad propia. Entonces, a pesar de que yo no tenga una mano, en mi mente tengo la energía, eso de que tengo la mano, lo puedo hacer. Desarrollamos ciertas cualidades, ciertos poderes, ciertas capacidades al no tener eso, al no tener un pie, al no tener una mano. Y entonces, ¿por qué, si en la mente no tengo alguna energía, por qué no lo desarrollo? Sí, hermanito. Entonces, creo yo que no hay tanto problema que si no tengo un pie, no tengo una mano. ¿No? Eso no tiene. Maestro, Sí, hermanito Pedro. le tengo una pregunta al maestro, el hermano maestro Alexander. Él habló sobre el aire, fuego, tierra y agua, pero usó una palabra antes de mayores. Quisiera que la repitiera. Cuando yo entro en cualquier diálogo, mentalmente primero digo la palabra gracias. La palabra gracias tiene una energía en el universo para abrir y cerrar el ciclo. Me hago acompañar o evoco la fuerza del espíritu mayor del agua, porque del agua viene todo. O sea, estamos en un aguaverso. La tierra, porque la tierra se materializa. O sea, sin agua no hay tierra. Pero luego para que se dé un espécimen de la vida, digo agua, tierra, aire, porque el aire es lo que comenzamos como cuando nosotros salimos del útero de nuestra madre. Y ahí que recibimos la energía del fuego o del sol. Pero esas energías se confluyen y se confluyen con la fuerza del cosmos. En otras palabras, hermano Pedro, yo nunca lo había expresado. Nosotros somos fuerza del cosmos, venido del cosmos y trascendido del cosmos. Por eso somos cíclicos y seremos cíclicos siempre. Eh, Indubitablemente, nosotros tenemos que entender que nosotros, nuestra primera madre es la madre tierra. Y algunas concepciones aceptan que el padre sol es regente de la madre tierra y la abuela luna también.
Entonces todo va en una interconexión. En otras palabras, todo está conectado por los espíritus mayores. Y así a su vez, si usted comienza a bajar, esos espíritus del agua son espíritus de agua de arriba o del cielo del cosmos, pero aguas también subterráneas. Y en todo va a encontrar la dualidad. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, hermano. Gracias, gracias, Alejandro. Sí, hermanitos, muy bien. Entonces les decía yo, en este caso el contenedor es blanco, simboliza pues la pureza, la limpieza, la impecabilidad. La espuma, dice, es el movimiento. Aquí el personaje no está haciendo como es el que nos antecede aquí. Miren, se ve cómo va caminando. Él está tranquilo. Mano derecha lo pone viendo acá, pero la mano izquierda no lo podemos ver, ¿no? ¿No? No lo podemos ver. Bueno, mano derecha lo muestra, el físico se ve. Yo estoy así, me ven ustedes en lo físico, pero en lo que estoy pensando, en lo que yo estoy sintiendo, ustedes no lo pueden ver. Me pueden ver que estoy meditando, les estoy hablando, les estoy pidiendo su opinión, pero, pero no saben, ¿verdad? No sabemos qué está pasando por la mente, por el corazón, por el cuerpo, por mi respiración, por mi pensamiento, por mi sentimiento, por mi cuerpo. Si hay alguna parte de mi cuerpo estoy con ese dolor, si estoy con una preocupación acá por el sueño que tuve, porque sí tuve muchas revelaciones que al amanecer, pues estuve analizando, digo, ¿qué será? ¿Qué será esa respuesta que se nos está brindando? ¿No? Porque hubo preguntas fuertes, preguntas que necesitamos responderlos. Pero ahora, es lo que nos está diciendo, hermanitos, acá. Dice, en lo físico que te vean tranquilo. Bueno, a las personas que nacen en estos signos, los ves bien tranquilitos. Hasta los dices, ah, qué pasivo es esta persona, ¿eh? Tranquilo. No lo ves en movimiento, no lo ves. Pero cuando te das cuenta ya avanzó mucho en el ámbito intelectual, en el ámbito laboral, en el ámbito físico, en el ámbito monetario, en el ámbito de lo material. Jole, y luego es lo que decimos, ¿y cómo le hace? Oh, ¿y cómo le hizo? ¿No? Cuando vemos a personas que hacen esto, que hacen lo otro y al final no consiguen nada. ¿Por qué? Justo lo que yo les decía en algunas clases. Shinemi ken aketsamani. Vive, vibra como el agua inamovible. Que la gente te vea tranquilo, que la gente sepa que en ningún momento te podrá quebrantar, que en ningún momento, que a pesar de sus comentarios positivos, que a pesar de sus comentarios negativos, no te afecten, que si te afectan, te tranquilices primero, analices y digas, ¿valdrá la pena analizarlo? ¿Por qué les digo analizarlo? Miren, por el pensamiento que tiene este personaje. Si se dan cuenta en su tocadito, tiene dos flores, vean. Así como nos lo muestra, tiene dos flores. ¿Mm? ¿Y lo que no vemos? Una flor,
y aquí hace nacer una flor. ¿Qué quiere decir? Perdón. Que tiene un pensamiento físico. Ojo, pensamiento espiritual. Florido. Y la unión de estos dos, con otro poquito de fuerza de voluntad que no lo muestra la base de la flor, da esa flor, esa palabra florida, ese pensamiento florido, ese actuar florido, y que ese pensamiento, esa palabra, ese actuar, esa ayuda que da, es medicina. ¿Y cómo lo sabe? Ahí está aquí está justamente la lengüetita de Malinali, la palabra de Malinali. ¿Se acuerdan del signo de Malinali? Cuando yo les decía, a ver, por acá les voy a mostrar. Ah, debe de estar aquí. Permíteme, permitidamente. Pues Palin. Ay, caramba. Permita, a ver, ¿dónde está? Acá, acá debe de estar. Pues Palin, Olin. Tenemos aquí a Katl. Malinale. Ahí. Órale. Permíteme ver. ¿Dónde? Aquí está, de aquí debe de estar Malinali. Esas lengüetitas que en algún momento yo les digo, es que son las lengüetitas de Malinali, que significa la palabra medicinal. Aquí está, miren. Aquí está, miren. Miren, este es el signo de Malinali. A decir, bueno, es que ¿de dónde lo está sacando? Lo está sacando de la manga, como decimos en México. No, aquí está, miren. Esa es la plantita de Malinali. Y en su boca emana estas dos lengüetitas, solo que aquí son de color rojo. ¿Por qué? Dice que tu palabra, por eso yo les decía que tu palabra sea medicina. Por eso, cuando lo llegamos o lo lleguemos a encontrar aquí, miren, aquí está también otra vez la lengüetita de Malinali. Si nuestro pensamiento físico, como ahorita estamos hablando, pero también nuestro pensamiento espiritual en la ensoñación es medicina, porque si yo pienso como medicina, por lógica voy a actuar como medicina. O sea, todo lleva en una consecuencia. Por eso nos conecta de que, mire, esta vasija, si se dan cuenta, no está debajo de su ikpali. ¿Qué es ikpali? Asiento. Está en sus piecitos, ¿sí? Le dice, en lo espiritual, camina con esa pasión. En lo material, camina con esa pasión. Y lo que yo les decía, hace ese movimiento energético, pero encamínalo a lo que realmente te apasiona. Es difícil, hermanitos, es difícil lograr cosas si no sabemos qué queremos, ¿no? Y nos ha pasado, yo lo he observado, yo lo he visto yo me he visto en ese ámbito cuando le decía, Dios, pues dame todo lo que yo necesito, ¿no? O Diosito, mira, te traigo mi veladora, te traigo mi vela, te traigo flores, dame lo que yo quiero, pero hasta ahí queda, ¿no? Puede decir a lo mejor los que crecimos en un mundo católico, ¿no? Digo, es todo un mundo de manipulación, claro, pero bueno, podrá decir Diosito, sí, pero ¿qué? ¿Qué es lo que te hace falta? Yo, si no me dices cómo voy a saber qué es lo que te hace falta? De billones de personas que me están pidiendo cosas, ¿cómo voy a estar adivinando con tu petición? ¿No? Entonces, lo mismo aquí dice, con los piecitos dice, estate avanzando en movimiento
hacia lo que tú quieres, tranquilamente, paso a paso, vibrando energéticamente. Y es lo que estamos haciendo. Les decía yo, todos los domingos nada más vamos a leer lo de un día. ¿Por qué? Porque es importantísimo ir analizando. ¿Sí? Y si se dan cuenta, este personaje, vean, nos está mostrando como estoy tranquilo, no te preocupes, ¿no? Desde los ojos, como nos lo pone. Miren, este personaje se está apasionando más por la flecha en el corazoncito. Dice, apasionate, disfrútalo, hazlo de corazón, siguiendo tus objetivos. Ahora ya estoy siguiendo mis objetivos apasionadamente. Ahora tengo que tranquilizarme, pensar, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que decimos en México, con cabeza fría, vamos a lograr lo que necesitamos. Pero a pesar de que te vea que estás tranquilo, tu mente, tu corazón está trabajando sobre lo que tú quieres con un pensamiento florido, como medicina, para que siempre estás pensando primero, no es ser egoísta, no. Primero en mi beneficio y después en el beneficio de los demás. ¿Por qué no es ser egoísta? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero tengo que tenerlo yo para poder darle a los demás y servir mejor a la comunidad. Hermanito Marco, por favor, lo escuchamos. Plazo Kamati, Temashtianistin. Pregunta si los pies están al aire o están posados sobre la tierra y al lado está el contenedor. Gracias, Temashtiani. Ujú. Por lo que nos muestra, el contenedorcito está debajo de los pies. Vaya, si queremos hacerle una analogía, una comparación, es como esos personajes que no distan mucho de la cultura de nuestros ancestros, los monjes, ¿verdad? Budistas. Es como decir, esa elevación, esa meditación, esa contemplación hacia mi energía interna, ¿no? Y tiene sus cacles, sus guarachitos. Dice, camina con esa fuerza de voluntad, pero con esa impecabilidad. Que sí, te vas a llegar a manchar ahí tus pies con tierra, con lodo, sí. Y hasta va a haber personas que te van a poner basura para que tú pises, pero tú tendrás cuidado al caminar, ¿sí? Y no está sentado en su ikpali, en su asiento. O sea, es darte también, darnos nosotros la importancia, primero el respeto a nosotros, ¿sí? Porque a veces queremos imponer, tienen que respetarme, no. Lo que dice aquí es que te tienes que ganar ese respeto. ¿De quién? Primero mío. Me tengo que ganar el respeto, pero mío, para mí. Después me voy a ganar el de los demás. ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Por qué? Porque según uno dice, no, pues yo estoy haciendo bien las cosas, siento que estoy haciendo bien las cosas, pero pues las otras personas dicen, no, pues es que no estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque tienen otra perspectiva de ti, porque tienen otra perspectiva, otra mentalidad, otra visión de lo que es correcto o lo que es incorrecto, lo que hemos nosotros puesto como estereotipo de todo lo que hacemos o de todo lo que vivimos. Decimos, no es que no está viviendo en lo correcto. ¿Por qué? Porque pues está saludando a las montañas, a los ríos, a los lagos, al sol, a la luna. No está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque está pensando en su mente catolizada, está pensando en su mente evangelizada, está pensando en su mente jehovalizada, le llamo yo, ¿no? Porque tiene influencias de Jehová.
y creen que lo que es Jehová, que si es lo cristiano, es, es lo superior. Ahí sí son mentes cerradas, mis respetos, ¿no? Porque sí, si les dicen es rojo, aunque es verde, sí es rojo, ¿no? No nos dan la capacidad de decir, no, analízalo, porque tú lo vas a ver con tus propios ojos, ¿no? Y en su cuello, si se dan cuenta, tiene un gran collar de jade. Ese collar de jade nos lleva a ese fluir. ¿Por qué? Porque justamente si estoy yo, les decía a algunos hermanitos en la clase antepasada, si yo estoy en esa posición, en esa situación de la calma, de la tranquilidad, hay cosas, hay acciones que nos llevan a esa paz interna. Y a veces no es el dinero ni las cosas materiales. Muchos podemos decir, no, cuando tenga mucho dinero voy a vivir en paz. No. Hay cosas que nos llenan como el hecho de haber hecho lo correcto. Te llena de paz, de tranquilidad, de vivir, de vivir según nuestra justicia. Si para mí lo justo es esto que estoy haciendo, estoy actuando, estoy estudiando, bueno, eso me llena de paz. Aunque mi vecino, aunque mi familia, aunque la persona más cercana que tengamos diga, no, pues es que no estás bien, no, eso no es lo correcto. Vete con Dios, Él sí te escucha, el sol no te escucha, el río no te escucha, ¿no? Justamente es eso, ¿no? La de fluir y de vivir en armonía. Tiene estas cuentitas como sonajitas que armonizan en la vida humana, ¿no? Y tiene un oído de color amarillo y color rojo, un tocadito. El color amarillo, recuerden que decimos, escucha, selecciona lo que te va a servir, lo que te dice. Muchas de las personas nos dan mucha información, pero depende de nosotros. ¿Qué información yo lo asimilo, lo integro a mi vida y lo practico? ¿Y qué no? Si a mí no me convence lo que me dice, pues tengo la posibilidad pues simplemente de no aceptarlo, de no hacerlo, y ya, ¿no? Entonces, pues, todo esto nos va a llevar a vivir en una conexión, ¿eh? Con nuestra parte de Pilsin Tecutli. ¿Qué es Pilsin Tecutli? Del niño, de la juventud que tenemos al momento de aprender. Aquí está, miren su copetito, ¿no? Tiene, ese copetito representa dos cosas. Uno, la juventud, con una mentalidad juvenil, a pesar de que seamos pues, ya casi para la primera ancianidad, ¿no? O alguno de los hermanitos ya tiene la primera ancianidad. Pero bueno, al tener una mente juvenil, una mente de niño, nos ayuda, nos empieza a activar esa parte de la curiosidad, ¿no? ¿Qué se sentirá hacer el ejercicio que nos explica? ¿Qué se sentirá conectarme con la ensoñación? ¿Será posible? Sí, hermanitos, sí es posible, ¿sí? Solo que nosotros no nos queremos dar o hay que darnos la oportunidad de poder, pues, integrarnos, de poder vivirlo, ¿sí? La otra parte, yo quisiera que quedara un poquitito claro en esta parte del Icpali. ¿Qué es el Icpali? El asiento. El asiento representa la importancia que tenemos nosotros como seres humanos, como energías sagradas, de darnos esa importancia primero con nosotros. ¿Por qué? No en todas las imágenes
vamos a encontrar un personaje en su Ikpali, sentadito. Estos, desde la antigüedad, los únicos que tienen su Ikpali son personas que han alcanzado un nivel alto de conocimiento, de espiritualidad, de contemplación. Vaya, tienen como un tipo título, lo que ahora conocemos universitario, maestría y no sé qué tal, ¿no? Pero en este caso, nos dice que nosotros nos vayamos pensando a esa importancia, ¿no? Por eso es que tiene su Ikpali, pero es un Ikpali, es un asiento muy pequeño, ¿no? Nos dice que tiene una base. El hecho de estar en ese, en esa paz, en esa contemplación, en ese pensamiento florido, con paciencia, con respeto, con amor, se debió de trabajar antes, se debe de tener toda una base, ¿no? Y para ello, no nada más, sí, nada más digo, sí, yo soy, tengo ya el pensamiento tolteca, acá, yo ya soy un tolteca. No basta decirlo, no basta. Es necesario ir escalón por escalón por escalón para llegar a ese nivel. Y es lo que nos está mostrando aquí, ¿no? No se trata, sí, me siento en mi asiento, ahora yo soy el súper y recontra importante. No, se gana, se va avanzando. Por eso nos dan unas cuentitas. Miren, aquí es una cuentita azul y una cuentita amarilla. 2 y 2. En la base y en el crecimiento, ¿no? La base son los pensamientos, la decisión. Yo quiero lograr esto. Vamos a hacerlo. Pero en este crecimiento tenemos que, con el colorcito azul, fluir. Pero no tan solo es fluir, avanzar, no. Debemos de tener conocimiento, ¿no? ¿Cómo voy a crecer? Y todo esto debe de tener esa energía. Vean, el color rojo. Y no es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo está lleno de sangre, de agua, de sangre. Y es lo que nos está mostrando aquí. Y el color amarillo que tiene alrededor de este Ikpali está contenido de este color, ¿no? Este color amarillo es la luz que emanamos nosotros, ¿sí? La luz como en mi caso, como Celot, la luz como Yeyekat, la luz como Cali, como nosotros emanamos, damos nuestra luz. Este es nuestro cuerpo. Vaya, aquí no lo muestran como Ixpali, sino que nos dice todo esto es un trabajo integral que tenemos que hacer nosotros. Nada es gratis. Por eso yo siempre he dicho, hermanitos, con todo respeto, yo no tengo en contra de nadie, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Hay abuelitos, entre comillas, que dicen, yo soy de la tradición, ¿no? Yo soy del camino rojo, yo traigo linaje de Cuauhtémoc, de Moctezuma, no sé de quién otros, yo tengo ese linaje. Yo traigo el linaje, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, fueron danzantes de concheros. Ahora yo soy ya un abuelo, me compro aquí todo mi traje y ahora sí, todos ustedes díganme abuelo porque yo traigo un linaje, ¿no? Díganme que yo soy el súper, el máster, el casi que baja del cielo, ¿no? Se sienta en el Icpali. No es así. Lamento decirles que esto no es así. Todo esto se gana
por uno mismo. Un hermanito me decía, oiga, maestro, pues yo no traigo linaje, yo no sé nada y me dijeron que no podré hacer nada. Mentira. Digo, eso sí es una vil mentira. ¿Por qué? ¿Queremos hablar de linaje? Pues traemos linaje ancestral, ¿no? Alguien de nosotros, quizá en algún momento, pues se mezcló un poco con el linaje europeo, a lo mejor, no lo sé. Pero traes las genes de los abuelos. Ahora, la base es que te autorreconozcas y aprendas. Me decía un hermanito, y entonces, cuántos años voy a estudiar con usted para que ya me pueda considerar abuelo? Es que no necesitas estudiar conmigo, necesitas estudiar contigo. Yo no te voy a dar toda la sabiduría. Lo único que te puedo dar es enseñarte, como ahorita estamos viendo, cuál es la concepción de los abuelos del conocimiento de vivir en paz, de vivir en armonía. No, lo único que te puedo enseñar. Diplomas, certificados, yo no te puedo dar. ¿Por qué? Porque yo también sigo siendo estudiante. Sigo estudiando. Sí, pero es que usted, sí, a lo mejor yo los voy guiando un poco, pero no me puedo considerar todavía, porque es necesario aprender. No he logrado ese nivel que yo necesito, ¿no? ¿Y cuál es ese nivel? Pues comprender. Termino de aprender esta parte del Tonalama, de la lectura de los Amosti, pero me falta lo de la medicina, de la herbolaria. Necesito profundizarlo, sí. Ya lo profundicé lo de la herbolaria. Ahora necesito profundizar lo del temazcal como una sanación. Ahora necesito profundizar sobre la siembra de los granos. Ya lo profundicé. Ahora necesito estudiar las Pléyades, todas las energías del universo, del Mishkoat. Ya lo estudié. Pero todo eso lo seguiré practicando. Así es que lo que yo les puedo decir, somos un eterno maestro y aprendiz de la vida. ¿Sí? Con esto voy a comentarles de que todos podemos aprender, podemos enseñar. Hasta este momento, hasta este día, 9 de febrero, hoy 9 de febrero, van a decir, ya yo ya puedo enseñar. Sí, lo poquitito, lo mucho que hemos aprendido, ustedes ya lo deben, ya lo deben y lo pueden empezar a enseñar a los demás. ¿Eso en qué los conviene? ¿En qué les ayuda? En ser maestro y ser alumno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos, estamos también aprendiendo nuevamente, ¿no? Cada vez que enseñamos, aprendemos algo nuevo. ¿De quién? Del que le estamos enseñando. ¿Sí? Nadie es ignorante en esta vida. Todos sabemos. Solo que nos han enseñado, como yo soy el maestro, yo soy el saberlo todo, y tú definitivamente no tienes nada de sabiduría, ¿no? Bueno, entonces, para estas energías, encontramos que a Tecpat, vean, el Tecpat en este tiene el piecito derecho hacia adelante, ¿sí? Y bueno, nada más el pie derecho, sí, porque el pie izquierdo no lo marca, porque está en el aire, ¿sí? ¿Y por qué va hacia adelante y no hacia arriba? Bueno, que dice que en ese Tecpat, en ese Chicuase Tecpat, alguien es 6 cuchillos de pedernal, es una persona que va avanzando hacia adelante, va cortando, pero también se va iluminando con esa tea, esa antorcha, ¿sí? Entonces, las personas que tienen el número 6 tienen esa cualidad del cambio de pensamiento, de energía, de sabiduría, ¿sí? Bueno, la siguiente clase que vamos a ver, vean,
Después de que ya hice mi entendimiento, mi comprensión, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dar mi ofrenda. ¿Y qué? Pues mi cuerpo como ofrenda en ceremonias. Aquí están, miren las barritas de ocote, en ceremonias, pero como una medicina a mi espíritu. ¿Vean? Son 5 tamalitos, el cambio interno, espiritual, pero también recordar, aquí sí, miren, aquí sí, la base de la casa recordando mis raíces. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordando a mis abuelos que ya fallecieron. Mis abuelos, o sea, mi papá, su papá de mi papá, ¿no? Y todos ellos, consanguíneos, porque son los que están en mi clan en el número 6. Todo esto me va a ayudar, perdón, nos va a ayudar para un cambio en el pensamiento que tenemos nosotros. ¿Sí? Es en la siguiente clase que vamos a ver. Vamos a estar con un chicome 7, chicome masat. La intuición, la percepción. Y vean, si vamos a tener un cambio, claro. Aquí, si se dan cuenta, la casa no tiene cabeza. Lo pone en medio este personaje que somos nosotros y tiene un punzón de hueso. Y se está punzando, se está activando esta parte, ¿no? Entonces, una de las tareas que en algún momento libre que tengan ustedes, observen e investiguemos, porque también yo lo voy a hacer, qué energías, qué es lo que se activa en la parte del cráneo que tenemos aquí, en donde tenemos el hipotálamo, el tálamo. Ya lo que sabemos, que es la percepción, la intuición, ¿no? La comunicación telepática, pero hay más, que está conectado con todo nuestro cuerpo y con todo lo que nos rodea para poder conocerlo, ¿sí? ¿Por qué le digo que necesitamos nosotros investigar? Porque con esto iremos comprendiendo mejor, ¿sí? Porque en esta semana que vamos, ya no le vamos a dar énfasis a la ensoñación, que sí ya lo traemos, pero hoy, por ejemplo, estamos con el día Macuilicuautli. En el tonali Oli, que sería como el día miércoles o jueves. Déjenme verificar bien. Acuérdense que vamos a hacer una ceremonia súper importante. ¿Por qué con Olin? Porque Olin ahí está Sholot. Por eso es necesario practicar esta ensoñación. Y le vamos a sumar esta percepción, esta activación, porque aquí se nos está diciendo es activarlo. Y para activarlo necesitamos saber el por qué lo vamos a activar. No, pues nomás nos dijo que lo activemos. No, debe tener un objetivo. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, esta imagen no nos vamos a esperar hasta que llegue otro domingo. No, lo vamos a ver el día martes. Por eso les pido de favor que nos ayudemos a encontrar, a enriquecer esta información. Es el número 7. ¿Y quién es el número 7? Nosotros. Aquí tenemos un número 7 en la boca, ¿sí? La importancia de la vida, ¿sí? Tiene con cabeza de oso masli, pero con mandíbula de miquisli. ¿Sí, hermanitos? Entonces, esa es la tarea que nos toca investigar. No se les olvide que seamos eternos aprendices y maestros. No sé si tuviera alguien más que quisiera compartirnos algo o alguna duda. De mi parte sería todo por el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, Macuili Cuaufli.
con su regente Xipetotec, la persona que cambia de piel. Debemos de cambiar de piel el día de hoy, ¿verdad? Si le dedicábamos a ciertas cosas, a cierto ocio, más tiempo, dedicámosles media hora, para empezar, media hora a la lectura. Por favor, hay cinco libros, no sé, son 3 libros que les compartí del Tonalpohualli en digital, que nos cooperamos todos para poder acceder a esos libros en digital, que habla precisamente del Tonalpohualli. Son unos libros muy hermosos, ¿sí? Que por ejemplo yo tengo aquí, la Sagrada Ofrenda del Fuego, se los compartí en digital, algunos hermanitos nos cooperamos para adquirirlos, se escanearon, claro que también pues para poder estudiarlos nosotros, ¿sí? Hay otros 3, sí, son 4, hay que leerlos, el del Tonalpohualli, para hacer un Tonalámatl. Nos habla justamente un poco de historia, pero también nos habla de las energías que nos llevan al entendimiento y a la comprensión de esta filosofía, porque es un modo de vida. Cada día nos va diciendo qué es lo que podemos hacer y cómo podemos trascender con este conocimiento que tenemos. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamati miek, timoitasque, amanintlayoa. Nos vemos el día de hoy. Hoy sí vamos a tener la charla. Justamente vamos a hablar de las ensoñaciones que hemos hecho y qué le vamos a implementar en esta semana que viene, ¿no? Moitasque. Sí, muy tasque, maestro. Un abrazote, maestro. Sí, muy tasque, Como Nevan. se whisky, que